Soy Fray Luis David Pérez, soy de Nicaragua, vivo en El Salvador y he venido a San Fernando para colaborar en el proceso de canonización de la hermana María Cristina de Jesús Sacramentado, esta monja carmelita descalza tan conocida y tan querida aquí en la isla, que forma parte de la identidad de esta ciudad. Estoy aquí en San Fernando desde el 26 de mayo y lo voy a estar hasta el 30 de julio, en que regreso a mi país, y este tiempo he procurado avanzar en el proceso de canonización de hermana Cristina, recopilar unos documentos que nos hacían falta y nos pedían en la Congregación de los Santos de Roma. Ya los hemos enviado, los documentos, y ahora pues animar a la gente a que siga con esta fervor, con esta devoción a hermana Cristina. Soy vicepostulador de la causa de canonización de Cristina, un nombramiento reciente que me han hecho. Como ustedes ya por la palabra pueden ubicarse, un vicepostulador es el que está debajo del postulador, ¿verdad? Entonces el postulador de la causa de hermana Cristina está en Roma, y es el padre Marco Chiesa, un italiano, y él representa la causa de hermana Cristina en la Congregación de los Santos. Los vicepostuladores, como yo, animamos la causa a nivel local. Es decir, aquí en San Fernando promovemos algunas actividades con algunas personas de la ciudad, con las monjas carmelitas descalzas, con los frailes carmelitas descalzos de la Iglesia del Carmen o del liceo, como le conocen aquí, la presencia del colegio, el liceo colegio. Y también represento la causa de hermana Cristina ante la diócesis de Cádiz. Entonces, el vicepostulador representa la causa en la diócesis y promueve a nivel local de la ciudad el conocimiento y las actividades que vayan a profundizar en la devoción de hermana Cristina. Conocía de hermana Cristina, antes de venir aquí, la biografía del padre José Vicente Rodríguez, que se titula La sonrisa interminable de Dios. Creo que es la mejor documentación que tenemos sobre hermana Cristina, es leer la biografía del padre José Vicente. Entonces sí conocía de Cristina. ¿Qué desconocía de Cristina? El amor que le tienen aquí. Eso ni me lo imaginaba, porque realmente Cristina hace parte de la gente que vive en San Fernando. Hizo parte estando en vida, porque Cristina era aquí el paño de lágrimas de la gente de la ciudad y de todos los alrededores, que venían aquí a buscarla, a contarle sus cosas, sus necesidades, sus penas, a pedirle sus oraciones, y eso Cristina lo sigue haciendo desde el cielo. Y entonces ver ese amor, ese cariño. Cristina está presente en todas las familias de San Fernando, están las estampitas de Cristina por todas partes. Eso lo desconocía, y eso te asombra al llegar a la ciudad y encontrarte ese gran amor, esa gran veneración, esa gran devoción que los caíñas tienen a la hermana Cristina. Sí. En este aspecto hacían falta algunos documentos de la causa de hermana Cristina. Al ser un proceso jurídico, una causa, pues todo es visto desde lo jurídico, ¿verdad? Por tanto, cualquier documento que es mencionado en la causa, pero que después no se pone, no se agrega, entonces en la Congregación de los Santos van a preguntar, ¿y ese documento que mencionan en tal página y no lo hemos encontrado entre los documentos? Entonces ahí está. Hemos tenido que hacer en latín se dice adjuntar por 2 veces documentos a la causa de hermana Cristina. Y esto es lo que ha detenido un poco el proceso en Roma. Pero esperamos que con las 784 páginas de documentos que he enviado yo y que ya llegaron a Roma, ya con esto cerremos esta parte y podamos continuar con los siguientes pasos en vistas a la beatificación de la hermana Cristina. Los siguientes pasos que nos esperan es, lo primero, que la Congregación de los Santos emita un decreto de validez
de toda la documentación que hay en Roma sobre el proceso de Hermana Cristina. A partir de ahí se redacta una posición, y ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es una posición? Pues muy sencillo, es una tesis, para hablar en lenguaje que conocemos, ¿verdad? Una tesis donde debemos de probar en la Congregación de los Santos que Cristina ha vivido la fe y las virtudes cristianas en grado heroico. Entonces hay que redactar esa posición. Primero Dios, lo voy a hacer yo, la redacción de la posición, y a partir de ahí, una vez que se presenta la posición, como cuando ustedes presentan una tesis en una universidad, pues esa tesis va a estudio antes de dar un aprobado. Entonces, igual aquí, la posición va a estudio por un grupo de teólogos, después por un grupo de cardenales y obispos, y después se presenta al Papa el parecer de ambos congresos, y el Papa emite el decreto de virtudes heroicas de la hermana Cristina. Una vez que se tiene el decreto de virtudes heroicas, si hubiese un milagro extraordinario, que al momento no lo tenemos, se presenta en la Congregación de los Santos ese posible milagro, y si es aprobado, se procede a la beatificación de hermana Cristina. Y después, para la canonización, se requeriría otro milagro. Buscamos un milagro, y no porque no lo tengamos, porque yo he encontrado aquí en el archivo de las Madres Carmelitas de San Fernando curaciones extraordinarias. Sin embargo, tienen un defecto de forma, que falta la documentación médica. Entonces, si usted, que me escucha, ha recibido un milagro, una gracia extraordinaria de Cristina, lo primero que hay que buscar, si es una curación, es el historial médico lo más completo posible. Y una vez que se tenga eso, podríamos entonces hablar de presentar a la Congregación de los Santos un milagro, porque en la Congregación de los Santos piden documentación. Esa documentación la estudiarán médicos, algunos son creyentes, otros no, porque en la Congregación de los Santos no les interesa que sean creyentes o no, sino que valoren médicamente la curación que se presenta. Y si es un caso extraordinario, que el médico no lo va a decir, lo que va a decir el médico es que la ciencia no puede explicar esa curación. Entonces, una vez dado el parecer médico, se puede estudiar el caso, si han pedido la intercesión de la hermana Cristina, y si eso es comprobable, se aprueba el milagro y se procede a la beatificación, que sería en San Fernando, porque todas las beatificaciones se hacen en la ciudad donde el siervo o la sierva de Dios ha fallecido. Normalmente, sin ese milagro, no podríamos estar hablando de la beatificación, pero el Papa puede, y lo ha hecho, dispensar de milagros, en algunos casos, para proceder directamente a la beatificación. Entonces, la Congregación de los Santos actualmente pide un milagro, que eso es el camino ordinario. Sin embargo, como estas cosas dependen directamente del Papa, él es el que tiene la primera y la última palabra, podría haber una dispensa para proceder a la beatificación si el Papa lo ve conveniente. Una persona que se ha visto favorecida por un milagro particular, por intercesión de hermana Cristina, o conoce a una persona que se ha visto favorecida por una sanación especial, entonces lo primero que tiene que hacer es venir al monasterio de las Carmelitas Descalzas, aquí en San Fernando, y hablar con la Madre Priora y comunicarle la gracia. Hecho este primer apartado o este primer paso, inmediatamente debe de ir a los hospitales donde ha estado y recuperar o pedir una copia o los originales, según yo no desconozco las leyes de aquí de España, no sé qué le entregarán, probablemente una copia auténtica de su historial clínico. Con ese historial clínico evaluado podríamos proceder
a hacer una pericia médica. Si el caso se mira que es extraordinario, se procede a un proceso. Es decir, los médicos son llamados a declarar, a veces no quieren, pero no importa. También el personal médico que acompañó al paciente y la familia que rezó o las personas que rezaron. La vida de Cristina, precisamente al ser una monja de vida contemplativa claustral, nunca salió del monasterio, no hizo obras sociales como otras personas, ¿no? Se valora su vida de santidad, atestiguada por los muchísimos testimonios sobre la vida de ella que tenemos, y se valora también bastante la fama de santidad que ella ha dejado aquí en la isla. Por tanto, con esos dos elementos se procede a un proceso, como de hecho se ha procedido en el proceso de Hermana Cristina, y esto lo único que hace es valorar la vida de oración en la iglesia, como es la vida contemplativa, y desde esta valoración darnos cuenta del gran bien que significa para la iglesia la vida contemplativa. Y yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú sientes que Dios te llama para continuar la misión de la hermana Cristina en este monasterio como monja carmelita descalza, dile sí al Señor, porque necesitamos de personas, de mujeres enamoradas de Jesucristo como la hermana Cristina, que quieran continuar viviendo esta misión, ser en el mundo y en la iglesia el corazón que es el amor. De cara al 2030, que serían los 50 años de la santa muerte de hermana Cristina, hay que pensar en ciertas actividades. Entonces, como vicepostulador de la causa, he dialogado con las hermanas carmelitas descalzas, también con los frailes carmelitas descalzos de la ciudad, y se va a retomar la edición del Boletín de Hermana Cristina que se había detenido por motivo de las pandemias. Esta edición va a volver a editarse. Luego, otra cosa que son de pasos próximos, las hermanas carmelitas volverán algunos días a abrir la capilla, que ha estado cerrada, como ustedes saben, por asunto de la pandemia, para que las personas que deseen venir a orar a la tumba de Cristina, venir a encomendar aquí al monasterio las necesidades que tienen para que Cristina interceda por ella, lo puedan hacer. Eso todavía no tenemos las fechas, pero próximamente se avisará. Luego, el 24 de julio próximo, que ya estamos a unos días, vamos a lanzar por las redes Instagram y Facebook un perfil de hermana Cristina para una divulgación a través de las redes sociales, que Cristina no lo tenía. A otro nivel, me he reunido con miembros de la Hermandad de Misericordia. Hay una sección que desde el inicio ha trabajado por la causa de hermana Cristina. Todos en la isla saben que el proceso de Cristina se le debemos en primer lugar a la Hermandad de Misericordia, que es la que ha insistido en que se inicie el proceso de canonización de la hermana María Cristina. Entonces, con estos miembros, más los hermanos mayores de la Hermandad del Carmen y Santo Sepulcro de la Iglesia del Carmen, y los hermanos mayores de las otras hermandades de aquí de San Fernando que se quieran unir, vamos a organizar cada año un evento sobre hermana Cristina, de tal manera que el 24 de marzo de cada año demos a conocer, metamos más ruido, por decirlo de alguna manera, porque iba a decir demos a conocer, y ustedes me van a decir qué mentiroso, si ya lo conocemos perfectamente hermana Cristina, y tienen toda la razón. Vamos a lanzar una serie de actividades que algunos serán más literarios, por ejemplo poesía y demás, otros serán más religiosos a nivel de la celebración de la misa, momentos de oración, encuentros con grupos de personas, de católicos. Entonces vamos a lanzar y a programar una serie de actividades cada año para dar a conocer a Cristina en otros aspectos que tal vez la isla no le conoce, como por ejemplo su vida de oración,
como por ejemplo su vocación de monja carmelita descalza, como por ejemplo que Cristina era sevillana, que ahí nació, que vivió en Huelva, que entró de monja en Ojíjares, en Granada, y después vino aquí a San Fernando el año 1946, y en fin, otras anécdotas que quizás los jóvenes de hoy desconozcan sobre Cristina y forman parte de la vida de Cristina y de la importancia de hermana Cristina en esta ciudad. Luego, como se vale soñar, ¿verdad? ¿Por qué no pensar que Dios nos puede regalar la beatificación de Cristina para el año 2030? Es un sueño que puede ser el sueño de Dios, que es el sueño de muchas personas de San Fernando. Entonces, yo estoy empeñado en el progreso de la causa de hermana Cristina y espero, primero Dios, que podamos escribir la posición lo antes posible, no menos de un año, porque esto lleva su tiempo, pero un año es poco tiempo y se pasa rápido, y que la Congregación de los Santos la pueda estudiar para que se declaren las virtudes heroicas de Cristina. Si en ese ínterin acontece un milagro, pues creo que ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona muy positiva y confío en Dios que pocos antes del año 2030 o pocos años después del año 2030 podamos tener la beatificación de Cristina. No para el fin del mundo, sino pronto. Cristina, realmente que este tiempo que llevo aquí en San Fernando, conociendo, tocando sus escritos, ¿qué me dice a mí? Lo primero es que a mí, Cristina, me impacta la capacidad de acompañar a las personas necesitadas escuchándolas. Y para mí es una llamada a escuchar a las personas, a ser también, como Cristina, un paño de lágrimas, un apoyo para tantas personas que buscan una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, un apretón de manos, una palmadita en la espalda, dar ánimo. Cristina era una mujer que daba esperanza. Y eso es lo primero que yo me llevo de Cristina. Luego, Cristina era una mujer enamorada totalmente de Dios, y yo, como buscador de Dios, me siento invitado cada día a enamorarme de este Dios que desde hace muchos años me ha cautivado y me ha traído al Carmelo teresiano. Luego, Cristina tenía unos lemas, unas frases que ella llamaba sus amores, etcétera, ¿no? Entonces, su lema, orar, callar, sufrir, es una invitación también para mí a orar, a hacer silencio, callar, a acoger en mi vida el sufrimiento de tantas personas, a no ser indiferente a la vida, a no ser indiferente a lo que acontece a mi alrededor, que eso, el sufrir, es muy importante en ese sentido. No soy una persona indiferente. Y después, sus amores, la Virgen María, la Eucaristía, la cruz, pues creo que son los grandes amores en la Iglesia Católica que tenemos los cristianos, ¿verdad? La Eucaristía, sentirnos atraídos por este misterio del Dios encarnado, hecho un pequeño pedazo de pan para caminar con nosotros. La Virgen María, que con qué amor aman los isleños a la Virgen del Carmen, que lo he podido comprobar como persona a persona, cada día entra una, sale otra, visitando a la patrona, a la Señora. Y eso me llena a mí el corazón y el alma como fraile carmelita descalzo. Y amar la cruz de cada día que Jesús nos invita a llevar cada día, y a cooperar con Jesús a llevar la cruz de tantos crucificados como hay en la humanidad. Eso es lo que me deja Cristina a mí después de este paso aquí en San Fernando, y cerca, muy cerca de los escritos de Cristina, muy cerca de las monjas
que han convivido con ella, muy cerca de la casa de este monasterio donde vivió Cristina, muy cerca de la tumba de Cristina y muy cerca de todos los isleños que llevan a Cristina en el corazón. Por supuesto, Cristina se me ha pegado.